Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 55 del Tratado de Gitín. Comenzamos en la Mishnah. Nos dice así: Heid Rabbi Yohanan ben Gudgeda. Entonces, Rabbi Yohanan ben Gudgeda nos va a traer varias alajot. La primera es ala Jereshet. Sobre una niña joven, que es menor, Jereshet, que además es sordomuda. ¿Qué quiere decir? Que le falta entendimiento de lo que le pasa a su alrededor. Sheisiavia, que su padre la casó cuando era menor. Ahora, Sheyotzet Beget, esa niña, a pesar de que esos Kidushin lo recibió el padre, y ella no es una Eshet Ish Gemurah, es decir, son Kidushin de Rabanán, o si la casaron los hermanos y la madre, etc. A pesar de ello, recibe Get, es decir, sale con un Get, a pesar de que ella no sabe lo que es el Get, ni etc. Ve al Ketana Bat Israel, y también dijo Rabbi Yohanan ben Gudgeda sobre una niña menor judía que no tiene padre, Sheniset, la Cohen, que se casó con un Cohen, que fue casada por sus hermanos para un Cohen. Ahora, esos Kiddushin son Kiddushin de Rabanán, dijimos. Entonces, podría yo haber pensado, bueno, la terumá, el comer de lo que le pertenece al Cohen, es algo de la Torá. Entonces, esta niña que se casó con el Cohen no podría comer terumot y maaserot. Entonces, a pesar de ello, Sheohelet bitruma, que come teruma, veimeta baala yorsha, y si muere, el marido la hereda. Otra alhaja que trajo, dice, ve al hamarish agazul. Marish es una viga. Una persona viene y roba una viga de madera y la utiliza para construir su casa. Shebenao bebirá, ya lo utilizó para construir una casa grande. Sheitolet damab, ahora ¿qué pasó? De repente esta persona que robó, ahora hace teshuvah, quiere devolver lo que robó, pero no puede desmontar la casa, porque construyó la casa sobre esa viga. Entonces dice, Sheitolet damab, que va a cobrar el dinero, el que fue robado, y no le va a obligar de devolver, de destruir su casa para que le devuelva la viga. Beneta, Kanata, Shavim, por causa de que se decretó para facilitar a las personas que quieren hacer teshuvah y volver al buen camino y hacer lo que es correcto. Ve al hatat, a Gezula, y sobre una ofrenda de hatat que fue robada, una persona roba un animal, lo trae para hatat, como ofrenda de hatat. Shelo no de ala rabim, que no se sabe, no se sabía. Shehi mejaperet, esa ofrenda funciona. Ni penetikuna misbeach. ¿Por qué? Por el correcto funcionamiento del misbeach, del altar. Vamos a ver a qué se refiere todo esto en esta Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rabba, dijo Rabba, me edutó Rabbi Yohanan ben Gudgeda, por el testimonio de Rabbi Yohanan ben Gudgeda, ¿qué aprendemos nosotros? Que una persona, Amar Laedim, le dijo a los testigos, Reu get sheni notenla, fijaos que le voy a dar este get a mi esposa, ve Hazar, ve amarla, y después se fue a verla a esta chica, y cuando le va a dar el get le dice, toma, quien sí shtar hovze, toma este documento. No le dijo que era un get. Harezó megoreshet. Esa mujer queda divorciada. ¿Por qué? Milo amar Rabbi Yohanan ben Gudgeda, lo ba'inandat. ¿Acaso no explicó Rabbi Yohanan ben Gudgeda que no es necesario entender lo que es lo ba'inandat? Entonces aquí también, a Hinami, si le da el get sin que la mujer sepa que es un get, pero ya se lo dijo a los testigos, entonces también ese get funcionaría. Responde a la Gemara, pregunta a la Gemara y dice, Pshita, ¿sí? Maude tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Que van de amar, quien si shtar hovze, batule bitla. A lo mejor, por el hecho de que el marido le dijo, toma este documento de deuda, y ella lo tomó pensando que era otra cosa, a lo mejor se anuló ese get. Kamash Malan, por eso nos viene a enseñar. Im ita de batele, ¿sí? Si realmente quería volver y anular el documento, el marido, entonces no le hubiese dicho a los testigos. Le edim haba amarleu, les hubiese dicho a los testigos es un get. Entonces vea de que amaraji, y por el hecho de que le dijo así a la mujer, toma este documento de deuda, ¿por qué se lo dijo así? No dijo te doy tu get. Nishum kisufa, porque tiene vergüenza, ¿sí? No está contento de divorciar a su esposa. Y entonces por vergüenza le dice toma este documento, pero no le dice que es el acta de divorcio. Muy bien.
Lo siguiente que dijo la Mishnah, y ahora va a analizar la Gemara, es Veal Ketaná Bat Israel, una niña menor que era judía, que era Bat Israel, que le casaron sus hermanos, ¿verdad? Y que se casó con un Cohen. Entonces dice, Veilu Jereshet, entonces pregunta la Gemara, si fuese que es una sordomuda, que no la casó su padre, sino que la casaron los hermanos. Entonces, lo ajla, la Gatla, una vez que creció, no puede comer de la teruma. A pesar de que también sus kidushin son kidushin de Rabbanan. Maita ama, ¿por qué motivo? Enoch la betruma, ¿por qué no puede entonces comer la teruma? Dice que dirá Shemaya Gil Jeresh, Bejereshet, porque los jajamim sospecharon que esta chica que no entiende, que no sabe bien lo que está pasando, ¿sí? Sheim Jereshet Niset le piquea Tojal Bitruma, que después se va a casar con otra persona que no es Cohen. Y va a comer de la teruma también, porque hasta ahora es lo que comió. Pregunta la Gemara, Velekule, ¿sí? Velejul, perdón, y que coma. ¿Sí? ¿Qué prohibición hay? Arekatán o gel nevelotú, un niño menor puede comer carne taref, puede comer carne que no es kasher. Gedera shemaya gil jeresh bepikajat. Es decir, que no vengan a permitir que coman la terumá un cohen que es sordomudo que se casó con una mujer que no lo es. Sheen kinyan kinyan, porque ese niño cohen sordomudo que no sabe lo que pasa, lo que él adquiere no se llama que adquirió, entonces esa mujer no es su esposa y entonces no puede comer de la teruma. Velejo el bitrumá de Rabanán. Entonces que coma terumá de Rabanán. Dice que Drashema atelejul bitrumá de Oraita. Entonces decretaron sobre la terumá de Rabanán para este caso para que no vengan a comer terumá de Oraita. Dijimos, otra ley que dijo Rabbi Yohanan ben Gudgeda. De a la Marish Agazul Shebenao. Dijimos, alguien robó una viga y construyó sobre ella una casa. Y entonces ahora la persona quiere hacer teshuva y quiere devolver lo que robó, pero no puede desmontar la casa para devolver la viga. Entonces, ¿qué le va a dar? Le va a dar el dinero. Tanur Rabban enseñó, esto sabes una verdad, Gazal Marish, una persona robó una viga, Ubenao bebida y construyó una casa grande sobre ella. Bechamay, hombre, Mekaka, Kol Habira Kula, tiene que desmontar toda la casa, un Mahazir, Marish le va a y devuelve esa viga a su dueño. Betilel Ombrim y los sabios de Betilel dice, en lo, el ademe Marish Bilbao, solamente paga el valor de la viga robada. Mishum, Takanata Shavin. ¿Por causa de qué? Takanata Shavin, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es un decreto para qué? Para facilitar a que las personas hagan teshuva. Porque si la persona viene y dice, yo quiero hacer teshuva, pero espera, si hago teshuva tengo que devolver la viga, y si tengo que devolver la viga tengo que desmontar mi casa entera para darle la viga a esta persona. ¿Quién va a hacer teshuva así? Entonces, para facilitarle, dije, no sabes que en lugar de desmontar la casa, paga solamente, es una takana. ¿Qué más dijimos al Hatat Gezulá? Sobre una ofrenda de Hatat que fue robada, que no se sabía que era una ofrenda que era robado. Dijimos Mitkaperet, es decir, expía. Amaru la dejó Ula de Bartora. Así vamos a aprender una ley de la Torah. Ben no de A, Uben lo no de A, en Amejaperet. Ya sea que se sabía que era robado o que no se sabía, no expía esa ofrenda. Maitama, ¿cuál es el motivo? Yehush que di lo cane. Es decir, Lefish, Gam, incluso que los dueños de ese animal robado ya desesperaron de encontrarlo, ¿sí? Y escucharon, Sheshameu Oto, Shomer, Vai, Legistronkis, y escuchó al dueño y dijo, wow, capará por el dinero que perdí, ¿sí? Yehush que di, un Yehush hecho de esa manera, Bealim Levad, Lokana, no adquiere al ladrón el objeto que robó. Mata a Mamru, lo no da Meja Pérez. Entonces, ¿por qué la Torá? ¿Por qué la Mishnah nos dijo que si no era sabido que era un animal robado, expía ese animal? Para que los Kohanim no estén tristes. ¿Por qué? Porque si los Kohanim se enteran que han hecho algo que está mal, una ofrenda que no tenían que haber hecho, han sacrificado un animal que es Julín en la Azara, en el Betamigdash,
Entonces, ¿qué van a estar? Van a decir, wow, 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 lo que hemos hecho, van a estar tristes para que ellos, y entonces ya no van a querer hacer más abodá en el Betamigdash. Entonces, para eso dijeron, ¿sabes qué? Mejapere. Hambre, le Rabanan Leula, le dijeron los sabios a Ula, Ha'anan, mi penetikuna, misbeach, nan. Pero espérate, nosotros hemos enseñado que es por el correcto funcionamiento del misbeach, para tikuna misbeach, que el altar esté bien. Amar laem, que van de Kohanim Matzavim, nimsa misbeach batel. Dice, si los Kohanim están tristes, el altar va a salir perjudicado porque no van a querer trabajar en él y entonces se va a quedar abandonado. Rabiuda Amar, dijo Rabiuda de Bar Torah. Así aprendimos de la Torah. Ben no de A, ben lo no de A. Ya sea que es sabido que es robado o que no es sabido. Mejapere, te expía. Maitama, ¿por qué motivo? Yehush Kedi, Kane, un tipo de desistimiento de los dueños de esta manera, sirve para adquirir el animal. Umata Amamru no da en Amejapere. ¿Y por qué entonces dijeron que si es sabido que es un animal robado, no expía? Para que la gente no diga, el altar acepta cosas robadas. Ahora, Bishlama Leula, según el punto de vista de Ula, que dijo que solamente por los Koanim fijaron los sabios que si no se sabía, entonces es Mejaper, Hainu de Katane, Hatat. Por eso es que enseñó solamente el caso de una ofrenda que es Hatat. Era la Rabiuda, pero para Rabiuda. Maya ir Hatat, Afiru Olanami. ¿Qué más me da que sea un Hatat? Entonces, incluso aunque sea una Olá, también debería ser así. Entonces dice, lo mi valle que amar, lo mi valle Ula de Kaliluhu. Es decir, Ula, Kalil al Gabe a Misbeach. Lo que dijo Ula es sobre lo que se va a quemar en el altar. Si es Hashash, está la sospecha que digan que el altar se come cosas robadas. ¿Y cómo se repara esto? Que si es algo sabido por la gente, entonces ese animal robado no va a expiar. El afilu hatat nami, entonces ahí también incluso el hatat. De Helev Vedam, de Salik Legabe Misbeach, porque ahí va a poner los cebos y la sangre en el altar. Veidach, pero en el resto de la carne, Koanim Ajlele, son los Koanim los que lo van a comer. Afilu Aji Gazur, incluso sobre eso fue decretado, Shelo Yomru Misbeach o Gedelot, y sobre eso fue decretado que para que no se diga que el altar come cosas robadas, es decir, incluso que solamente es el cebo y la sangre, que nadie se lo va a comer. Pero incluso por eso no quieren que se hable mal del altar. Tnan, fue enseñado en la Mishnah. Al hatata gezulá, shelono adale rabim, sheime japeret, ni penetikuna misbeach. Dijimos que hubo una hatat, un animal que fue dado para Korban hatat, que fue robado y que no es sabido por la gente, expía. ¿Por qué? Por el correcto funcionamiento del misbeach, del altar. Bishlama leula, yo entiendo el punto de vista de Ula. Mija, le va muy bien esto que estamos diciendo. Era de Rabiudá, pero para Rabiudá, Ifja, mi Bayelé, debería haber dicho lo contrario. Ajinami que amar. Entonces, así es como también tenemos que decir. Lo no da, si no es sabido, Meja Pérez. No de A. Pero si es sabido que es un animal robado, en Meja Pérez. No expía. Ni penético una misbeach, por causa del correcto funcionamiento del altar. Metiv Raba, vino a preguntar Raba. Ganab Veigdish, una persona robó un animal. Y ahora lo consagró para el Betamigdash. Tabaj, y después lo degolló. O majar, o lo vendió. Meshalem Tashlume Kefel. Tiene que pagar las indemnizaciones. Esto nos dice así. La Torah nos dice que una persona que roba un corderito o un toro tiene que devolverlo. Ahora, si lo roba y además lo vende o lo degüella, tiene que pagar 4 o 5 veces más. Entonces, sobre el Ekdesh no existe esta ley. Ahora, aquí tenemos un caso mixto. Robo por un lado, por otro lado lo hizo Ekdesh y después lo vendió o lo degolló. Entonces dice, Meshalem Tashlume Kefel, tiene que pagar. Veno Meshalem Tashlume Arba Bejamisha, es decir, paga el valor de lo robado, pero no paga la indemnización de 4 o 5. Dice, Tane Ale Bajutz Kihai Gavna. Dice, pero espérate, este animal es como si hubiese hecho un corbán fuera del Betamigdash. Vea Marta Yehush que di Locane, y si me vas a decir que un Yehush
Anush Karet tiene castigo de Karet. Entonces esto es una dificultad para Ula. ¿Por qué? Porque si me vas a decir que la desesperación de los dueños de esta manera no adquiere al ladrón el animal, Karet Mai habita. ¿Por qué va a tener Karet? Él no degolló fuera del Betamigdash un animal que no es suyo. Y como no era suyo, no lo pudo hacer Ekdesh. Amar Rav Shizbi, Karet mi de Ibrehem. Vamos a hacer un Karet de Rabanán. No por la Torah, sino de Rabanán. Entonces, dice la Gemara, Ajiku Ale, se rieron de él los sabios. Karet mi dibrehem. Mi Ika, ¿acaso existe un Karet de Rabanán? Amarle Raba, le dijo Raba, Gabra Raba, Amar Milta. Una persona importante me dijo esto. Lo te juku ale, no os riáis de él. Shaliede dibrehem, bátalo. Ukmuha Rabanán, birshute, ki eji delihayev ale. Es decir, porque por medio de sus palabras, Hakaret va lo al Yedej Jajamim. El Karet le llega a esa persona por medio de los Jajamim. Y explica Rabba, los Jajamim multaron al ladrón y le pusieron y fijaron que lo robado en su poder. Entonces es como si realmente hubiese recaído sobre ello Ekdesh total, para que si lo de huella fuera del Betamigdash, entonces tenga Karet. ¿Qué quiere decir entonces Karet de Rabanán? No quiere decir que el Karet es de Rabanán. Lo que quiere decir es que el animal, que en principio no lo habría adquirido la persona y por lo tanto no lo podía hacer Ekdesh, lo que decretaron los sabios es que sí recae sobre él la propiedad del animal y entonces sí es Ekdesh total, y cuando sacrificas un Ekdesh fuera del Betamigdash tienes Karet. El Karet es de Shamaim. Pero lo que te llevó a poder recibir ese Karet es de Rabanán. Eso es lo que quiso decir. Amar Rabba dijo Rabba, Havadai Kami Bayeli. Desde Badai me supacani. Seguro que sobre esto yo tengo dudas. Ki okmuhu Rabanán birshute. Es decir, sobre que los sabios establecieron que el animal está en poder del ladrón. ¿Desde cuándo? Meshaat Geneva o Meshaat Ekdesha. Desde el momento en el que lo robó o desde el momento en el que lo hizo Ekdesh. De Mainaf Kamina, ¿qué es lo que me cambia? Legezote uldavote. Es decir, que si lo viene a trasquilar, ¿sí? Antes de hacerle Ekdesh o no, si la lana esa va a ser del Ekdesh o no, Mai, entonces ¿cuál sería la ley? Hadar Amar Rabba, entonces volvió y dijo Rabba, Mistabra, Mishaat Ekdesha. Lo que es lógico decir es que a partir del momento en el que lo hizo Ekdesh, los sabios lo pusieron en su potestad. Sheloye, Jote, Niskar. Para que no salga ganando el transgresor. Muy bien, dice la Mishnah, siguiente Mishnah. Esta Mishnah nos va a hablar de cómo era la vida en Israel tan dura en la época de Tito, que fue el destructor del segundo Betamigdash. Dice, lo allá Sicricón, ¿qué es? Sicricón es un maleante. Sabemos que en la época romana, los soldados romanos tenían impunidad para hacer lo que quisiesen. Podían matar cuando quisiesen, como quisiesen, etc. Es más, en ciertos momentos se les incentivaba a ello. Entonces a ese se le llama sicricón. Entonces dice, lo allá sicricón viuda. Es decir, vamos a ver que hay una ley con respecto al sicricón. ¿Por qué? Porque este matón, soldado romano, que está ahí ahora abandonado por el imperio, ¿qué hacía? Iba a ver a un judío y le decía, o me das tu campo o te mato. Y entonces el judío le vendía el campo para que no le mate. Ahora, ¿ese campo era una venta real o no? ¿Permanecía en poder del sicricón o del judío? Entonces dice, lo allá sicricón viuda. En el territorio de Yehudá no había sicricón. Es decir, no estaba esta ley que dice, que nos va a explicar la continuación de la Mishnah. Bearuge Milhamá, durante la guerra con Titus, que era en Yehudá y en Jerusalén, no había sicricón. Eso es la primera dicho de la Mishnah. Meharuge Milhamá Baela, desde que acabó la guerra en adelante, Yeshba sicricón. Está la ley del sicricón. Ketzad, ¿cómo es esto? Vamos a ver ahora la famosa ley.
Dice, Lakaj mi sikricón. Un judío viene y le compra al sikricón el campo que éste obtuvo del judío por las presiones. ¿Y ahora qué hace? Ahora el judío se fue y se fue al dueño original del campo. Le dijo, oye, mira, el campo que tú le vendiste al sikricón lo he comprado, fírmame el acta de propiedad. Mijo Batel, su venta está anulada. No le sirve y no compró nada del sikricón, el campo vuelve al dueño. Porque cuando el dueño original se lo dio al sikricón, no lo hizo de pleno corazón, solamente por el miedo de que no le matasen. Pero, sin embargo, mi Baalabait, si primero se fue a ver al dueño del terreno, Bejazar Belakaj mi sikricón, y después lo compró del sikricón, mi Kokayam, la venta queda, es una venta válida. Belakaj minaish, Bejazar Belakaj, minaish, Mikho Batel. Ahora, si tomó, vamos a ver, compró el campo del dueño del campo. Perdón. Ya que estamos hablando de campos, nos trae algunas leyes, otras leyes. Que nos dice así. Una persona que compra de un hombre un campo, que lo separó para pagar la que tuvo a su esposa. Vejazar Belakaj, etasade, minaish, bidbar muat. Y ahora volvió el dueño primero y compró el campo de vuelta por menos dinero. Mikobatel, la venta queda anulada inmediatamente. Ahora, Minaisha, pero si lo compró de la mujer, Vejazar Belakaj Minaish, y ahora lo compró del hombre, Mikokeyam, la venta queda fijada. Dice Rishoná, al principio, Mishnah Rishoná, es decir, el principio de nuestra Mishnah, Bedin Shelajerehen Ambru, de Fisher Raú, cuando vieron que los judíos no volvían a comprar los campos de esos sikrikonim, entonces dijeron, a lo que a mi sikrikon, noten la Baalim revía. Le da al dueño del campo original un cuarto de la venta. Ematai, ¿a partir de cuándo? Bisman Sheen Beyadan, Likaj, cuando los dueños no podían comprar ese campo. Abalyesh Beyadan Likaj, pero si los dueños sí pueden comprar ese campo. Hen Kodmim Lejoladam, ellos tienen la prioridad para recomprar el campo del Sikrikon. Rebi, Oshiv, Beddin, Benimnu. Entonces ahora el Beddin se echó para atrás de ese decreto y decretaron: Im Shahata Bifne Sikrikon Shanim Shenemasar Jodesh. Si ese campo estuvo en poder del Sikrikon durante 12 meses y el dueño original no hizo nada para comprarlo, Kola Kodem Likar Zohe. Todo el que se adelanta y lo compra en primer lugar lo ganó. Abalnoten la Bealim Rabia, pero le da al dueño original un cuarto de la venta. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba con ese decreto es que esos campos que pertenecían a la tierra de Israel y al pueblo judío no quedasen en manos de los sikrikonim o de otros pueblos, y por lo tanto se benefició que todo el mundo que pudiese comprase de vuelta esos campos. Hasta aquí llega el DAF. Es un excelente día. Que